Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. En esta hora, Señor, pedimos su bendición sobre los hermanos y hermanas. También pedimos su bendición sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Prepárenos, Señor, para recibir su palabra bendita. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos y capacítenos para estar en su presencia, y haga en nosotros y con nosotros su voluntad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para esta ocasión es El Espíritu Santo y el sellamiento. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que el sellamiento es un asunto capital, muy importante en la experiencia del pueblo de Dios. Cuando vamos al libro de Ezequiel, vemos el relato de un sellamiento. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, vemos otro relato de sellamiento. Y cuando estudiamos el libro de Efesios, descubrimos respuestas que tienen que ver con el sellamiento. En la presente entrega veremos Ezequiel capítulo 9 y también Apocalipsis capítulo 7. Cuando usted estudia el libro de Ezequiel, descubre, número 1, que Ezequiel es de la familia sacerdotal y que fue llevado cautivo a Tel Aviv durante la segunda incursión de Nabucodonosor en Jerusalén, el pueblo de Dios. Tenía 25 años cuando lo llevaron cautivo a Babilonia, a la ciudad de Tel Aviv. 5 años después, Dios lo llama a la labor profética. Cuando usted estudia el libro de Ezequiel, descubre algunos perfiles interesantes. Y uno de ellos es la manera hermosa como Dios trata a su pueblo a pesar de haber pecado. La incursión de Nabucodonosor fue el resultado de la apostasía del pueblo. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, descubre que la situación era tan crítica, tan espantosa, que el problema del pecado y la apostasía había tocado, Ezequiel capítulo 22, a los príncipes de Israel. La apostasía había llegado también, triste y lamentablemente, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo en general. Era una situación difícil. Mientras Daniel es llevado a Babilonia, mientras Jeremías queda en Jerusalén, Ezequiel es llevado a Tel Aviv, y allá en Tel Aviv el Santo Espíritu se le manifiesta. Hemos dicho más de una vez que el libro de Ezequiel es una neumatología, es decir, un estudio de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se muestra a Ezequiel de una manera tan gloriosa que en el capítulo 1 y el capítulo 8 Ezequiel ve al Espíritu Santo sentado en su trono.
el Espíritu Santo le habla a Ezequiel. Y durante todo el libro usted descubre cómo el Espíritu Santo aparece una y otra vez diciéndole a Ezequiel la situación del pueblo, lo que está pasando con el pueblo. En el capítulo 9 de Ezequiel, entonces, se presenta una escena de juicio. Cuando usted va mirando el libro capítulo por capítulo, va descubriendo una y otra vez la presencia del Espíritu Santo, como ya estudiamos en un tema pasado, titulado El Espíritu Santo, la clave, o la clave del Espíritu Santo. Ahora necesitamos ver algunos detalles del capítulo 9 para entender la importancia del sellamiento. El sellamiento fue tan importante para la época de Ezequiel que cuando veamos ahora los detalles, notaremos que los que habían sido sellados escaparon del problema de la destrucción. Pero los que no estaban sellados entonces fueron destruidos. En el tiempo nuestro, en el tiempo actual, estamos precisamente ahora en un periodo de sellamiento. Y los que no sean sellados, entonces, cuando Jesús venga, estarán completamente perdidos, no importa cuán religiosos hayan sido. El sellamiento es un asunto capital, un asunto de vida o muerte. Usted no puede, si es una persona cristiana, ignorar el asunto del sellamiento. Cuando vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 9, descubrimos todo el relato, Ezequiel capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 11. Pero vamos a dividir el capítulo en las secciones correspondientes para hacerlo más fácil de conocer, comprender y entender. En el capítulo 9, versículo 1, versículo 2 y los versículos 5 al 10 nos hablan de los verdugos. Algunos llaman de los visitantes, dice alguna versión, otras versiones dicen los artesanos. La palabra, la verdad es que son personas que vienen a destruir, son ángeles destructores. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 y versículo 2 dice la Biblia: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Versículo 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ponga cuidado. En los versículos 5 hasta el versículo 10, mire qué hicieron y qué dice acerca de estos verdugos, estos destructores. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y dice la Biblia, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Hay algo interesante en la Biblia, y es que lo que el Antiguo Testamento plantea y presenta
es una muestra para que nos alertemos en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 10, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Cuando usted estudia la historia del pueblo de Israel en ese tiempo, usted descubre que Nabucodonosor hizo 3 incursiones. En la segunda se llevaron a Ezequiel, pero en la tercera vino y arrasó con todo, derrumbó los muros y acabó con el templo, y fue una destrucción, un asunto espantoso, y mató medio mundo. Todo lo que el Espíritu le dijo a Ezequiel se cumplió. Si usted sigue leyendo el capítulo 9, aparece un personaje interesante en medio de estos destructores. Capítulo 9, versículo 2. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y dice ahora, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Junto con los destructores viene un ángel para sellar, para marcar, para poner una señal. Y es bueno saber sobre quiénes es puesta esa señal en la experiencia de Ezequiel, en la época de Ezequiel, en la apostasía de la época de Ezequiel. Dice el capítulo 9, ahora el versículo número 3, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Recuerde, en el capítulo 1 de Ezequiel, versículo 27, en el capítulo 8, versículo 2 y versículo 3, aparece nada más y nada menos que el Espíritu Santo sentado en su trono. Desde la cintura para abajo fuego, desde la cintura para arriba resplandece como el bronce. Debajo del trono hay una plataforma, y debajo de la plataforma hay querubines, ángeles con 4 alas, y tienen 4 caras. Por eso este versículo dice, se elevó de encima del querubín. Y dice el capítulo 9, versículo 4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y dice, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hay un grupo de personas que son selladas, a las que se le pone un sello en la frente. Mire usted, qué interesante se pone esto. El versículo 11 dice, y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Las personas que gimen fueron selladas. Capítulo 9, versículo número 4, dice el verso 4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Gimen. Llama la atención cuando usted busca el significado de esta palabra en hebreo, gimen, significa un suspiro en señal de dolor. Los que sufren, los que se duelen de la perversidad que se ve en el pueblo, los que gimen, los que claman, los que sufren por la situación espiritual que estaba pasando en Jerusalén. En el libro de Isaías, en el capítulo 24, versículo 7, aparece la palabra. Isaías capítulo 24, versículo 7, dice el verso 7. Se perdió el vino
enfermó la vid. Y ahora dice, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cuando usted estudia Isaías capítulo 24 al 27, encuentra la sección que tiene que ver con la apocalíptica bíblica. Dice, gimieron. Y cuando usted mira con cuidado lo que dice Isaías 24 hasta el 27, tiene que ver escatológicamente con el tiempo del fin, el día final. Gimen, sufren. Encontramos la misma palabra en Proverbios capítulo 29, versículo número 2. Y también aparece la misma palabra en Lamentaciones capítulo 1, versículo 4. Los que sufren, los que gimen. Y a esa gente que sufre, que gime, en la época de Ezequiel, los sellaron. Sentían dolor por la situación espiritual del pueblo de Dios. Y si gemían, si sufrían por esa situación espiritual, entonces deducimos que clamaban a Jehová por gracia y misericordia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted compara el capítulo 9 de Ezequiel con el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, descubre un parentesco, un parecido maravilloso. Veamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, versículo 3. Nosotros vivimos en esta parte de Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 3. Ezequiel vivió en aquella parte y en aquella época hubo una escena de sellamiento, y ahora en la época nuestra también se presenta una escena de sellamiento. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 3, dice el 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles. Y dice ahora, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora hay un proceso de sellamiento. Si usted se llama cristiano o cristiana, usted debe conocer, comprender y entender esto, porque es de vida o muerte. Si a usted no le sellan, si usted no recibe el sello de Dios, entonces usted está en serios problemas. Necesitamos también descubrir quién es el sello de Dios. Mire que no pregunté qué es el sello de Dios, sino quién es el sello de Dios, y lo veremos en un momento. Hay una definición sobre este proceso de sellamiento que impactó e impresionó mi vida desde que era un adolescente. En uno de nuestros libros, los libros de nuestra iglesia, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, mire qué interesante definición del sellamiento. El sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Los que están siendo sellados con el Espíritu de Dios están aprendiendo, están conociendo, están comprendiendo y entendiendo la verdad del Señor. El Espíritu Santo que los llena, que los unge, que los habilita, que los capacita, que los prepara, ha cumplido en ellos su obra maravillosa y está trabajando en cada uno de esos aspectos. Número 1, les ha convencido de pecado. Número 2, los ha convertido. Número 3, está en el proceso de la purificación o santificación. Y número 4, les está bautizando en el Espíritu para el cumplimiento de la misión. Los está habilitando, capacitando y preparando para que cumplan la misión de la predicación. El Espíritu Santo está haciendo una obra especial sobre estas personas que están siendo selladas para que hagan, para que vivan, para que experimenten la belleza, lo que ocurrió con los apóstoles de Jesús después que fueron llenos del Espíritu Santo. El sellamiento es de vida o muerte.
El sellamiento es un punto clave. La pregunta entonces, si estamos hablando de un proceso de sellamiento, cabe hacer la pregunta, ¿y quién es el sello? No hemos dicho qué es, sino quién es. El sello de Dios es una persona y esa persona se llama el Espíritu Santo. De modo que los que están siendo sellados o selladas están siendo llenos o llenas del Espíritu Santo. Versículo 13, Efesios capítulo 1. Efesios 1:13 dice la Biblia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice ahora el apóstol Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados y selladas con el Espíritu Santo de la promesa. ¿La promesa de quién? La promesa del Padre, lo que dice Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 8, y dice también en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, esperen la promesa de mi Padre. Dios prometió enviar su Espíritu Santo, acuérdense el libro de Joel, y ahora el Espíritu se derrama en Pentecostés, Hechos capítulo número 2. Y entonces Pablo nos habla y nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿La promesa de quién? La promesa de Dios. El sello entonces es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Ponga cuidado. Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. Permítanme hacer una pequeña aclaración aquí, por si hay algún cortocircuito en la mente de alguna persona que está escuchando este mensaje. Recuerde que el sello de la ley de Dios es el sábado. El sábado es lo que sella la ley de Dios, lo que la autentifica, lo que la presenta como autorizada de Dios, porque presenta los perfiles de Dios. Sin embargo, el sello sobre los cristianos es el Espíritu Santo de Dios. Dios nos sella con su Espíritu Santo. Cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos algo interesante. Si usted mira Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, muestra que además de ser el sello, el Espíritu Santo es la garantía de la salvación. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estoy leyendo Efesios 1:13. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es el sello, es el que muestra que eres propiedad de Dios. Y es la garantía de la salvación, la garantía que Dios te da de la salvación en Cristo Jesús. Ahora bien, mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. La Biblia es maravillosa. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21-22. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. La Biblia explica la Biblia. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, cómo la Biblia explica la Biblia. No es lo que dice el predicador, es lo que dice Dios a través del predicador en su palabra. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Dice la Biblia, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Con quién nos sella Dios? Con el Espíritu Santo. ¿Quién es el sello de Dios? El Espíritu Santo. ¿A quién necesitamos recibir? Al Espíritu Santo. En este proceso de sellamiento se espera
se entiende que cada cristiano es ungido o ungida con el Espíritu Santo. Y ese sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. En la próxima entrega vamos a trabajar con el título El Espíritu Santo y el hombre interior. Y cuando hablemos del hombre interior, notaremos que hombre interior significa o tiene que ver con nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Y ya veremos en detalle qué compone cada cosa. El ser intelectual tiene que ver con nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Como el Espíritu Santo, cuando verdaderamente llega a una persona, cambia y transforma toda su esencia, todo su ser. Pero ese es tema para la próxima entrega. Ahora continuemos con esto de el sellamiento. ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Veremos en un momento. ¿Quién es las arras, la garantía de la salvación? El Espíritu Santo. La salvación es una persona y esa persona se llama Cristo Jesús. Ahora bien, si es verdad que usted recibió a Jesús, si es verdad que usted se entregó a Jesús, si es verdad que alcanzó la salvación en Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo empieza un trabajo en usted. El mismo Señor Jesús lo explicó, San Juan capítulo número 3. San Juan capítulo 3, Cristo se lo explica a Nicodemo. Y Nicodemo como que no entendió. San Juan capítulo 3, Jesús lo dice de una forma tan hermosa y una forma tan profunda. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Dice San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Dice el Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted está siendo sellado con el Espíritu, si usted está siendo sellada con el Espíritu, necesariamente, imprescindiblemente, tiene que verse un nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una persona clave, un elemento clave, el Espíritu de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Carne y Espíritu. En un momento veremos a Pablo hablándonos de carne y Espíritu. Amigo, amiga. Si usted está siendo sellado o sellada con el Espíritu Santo, usted aprende a vivir en el Espíritu y no más en la carne. Usted aprende a crecer en el Espíritu y no más en la carne. La gente nota que se produce un cambio en la vida suya, en la vida mía. No te maravilles, dice Jesús, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y dice Jesús, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Me gusta la imagen que usa el Señor Jesús, el viento. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, dice que se oyó un fuerte viento en el momento que se derramó el Espíritu Santo. La palabra espíritu, neumáticos, nos recuerda las llantas de un carro. Por eso le llamamos neumático. Se llama neumático porque la llanta está llena de aire, está llena de viento. Se espera que usted y yo seamos también llenos del Espíritu Santo. Llama la atención como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 5, y ratifica quién es el Espíritu Santo. Dice el versículo 5, 2 Corintios capítulo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu Santo es el sello, el Espíritu Santo es la garantía. ¿Cómo sabemos que hemos alcanzado salvación y vida eterna? Por la garantía que nos entregaron.
y la garantía es el Espíritu Santo. Hay lugares cuando usted compra un electrodoméstico o compra ciertas cosas y ellos le preguntan, ¿quiere ponerle una garantía? Sí, quiero ponerle la garantía. Y entonces usted paga un dinerito y le dan una carta que representa la garantía. Si el producto se le daña, usted puede ir a retirar un producto nuevo. Se dañó antes de tiempo. Revisan, miran la garantía y le cambian y le ponen y le dan un producto nuevo. Jesucristo es la salvación y el Espíritu Santo es la garantía de la salvación. De ahí la importancia de conocer, comprender y entender lo que estamos estudiando. Muy bien, vamos ahora a notar algo interesante sobre lo que son sellados. ¿Cómo usted puede saber si está siendo sellado o sellada? ¿Cuáles son algunos perfiles o características de lo que son sellados o selladas? Número 1, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ponga cuidado. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Recuerde, es de vida o muerte el sellamiento. Es imprescindible el sellamiento. Usted no puede saber, habré sido sellado, no habré sido sellado. No. Usted tiene que saber que ha sido sellado, que está siendo sellado, que está siendo sellada. No lo deje al azar. Asegúrese de esa vivencia, de esa experiencia. Las personas que están siendo selladas, Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice Pablo, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si usted está andando en el Espíritu, entonces significa que usted está siendo sellado. Ahora bien, si usted está satisfaciendo los deseos de la carne, significa que usted no está siendo sellado. No hay tercer lugar, o en el Espíritu o en la carne. Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No me venga con el cuento que usted está viviendo en la carne, gozándose en la carne, haciendo todas las boberías de la carne, y me venga con el cuento de que usted está siendo lleno del Espíritu. Eso es mentira. Eso es mentira. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Andar en el Espíritu, ser guiados o guiadas por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 14, mire usted lo que dice Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ese asunto del Espíritu es de vida o muerte. Este asunto del Espíritu es capital. Este asunto del Espíritu es urgente. Uno de los temas más descuidados en la historia de la iglesia cristiana es la vida y obra del Espíritu Santo. Uno de los tópicos que la gente menos menciona, menos habla, menos estudia, menos aprende, es vida y obra del Espíritu Santo. Es vergonzoso, lamentable y triste cómo la gran mayoría de cristianos ignoran al Espíritu Santo. Y algunos no solo lo ignoran, sino que atacan, acusan y quieren hacerlo desaparecer. El Padre es una persona divina, el Hijo es una persona divina y el Espíritu Santo es una persona divina. Que el Padre está sentado en su trono es cierto. Usted lo ve en Daniel capítulo 7, lo ve en Isaías capítulo 6. Que Jesucristo tiene su trono es cierto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Pero que el Espíritu Santo tiene su trono también es cierto. Ezequiel capítulo 1, versículo 27. Ezequiel capítulo 8, versículo 2, versículo 3.
Todo lo que el Padre puede hacer, lo puede hacer el Hijo, pero también lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Cómo es que ignoramos tanto al Espíritu de Dios? Cuando Cristo se iba de la tierra, le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero si yo me voy, Él vendrá. Mi Padre lo enviará, yo lo enviaré. Jesucristo habla de una persona divina, como el Padre, como Él. El Espíritu viene para estar al frente de la iglesia. ¿Y cómo es posible que haya tanta ignorancia del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo es el sello de Dios que identifica que nosotros alcanzamos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. El Espíritu es que nos cambia y nos transforma. Necesitamos aprender a andar en el Espíritu y no más en la carne. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Como lo decía Jesús, cuando Él venga os guiará a toda la verdad. Hay muchas cosas, dijo Jesús, que les quiero decir a ustedes, pero no están preparados. Pero cuando Él venga, tomará de lo mío y se lo enseñará. El Espíritu completará lo que yo no pude lograr. Él hará conforme a lo que tiene que ser hecho. La persona clave en todo este negocio es el Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible esta ignorancia del Espíritu de Dios? Ignorancia. Carne versus espíritu. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si es verdad que usted está siendo sellado o sellada, entonces el Espíritu Santo le guía. Usted no anda con una lotería, ni anda adivinando. El Espíritu le guía. Carne versus espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ponga cuidado. Esto del sellamiento es de vida o muerte. Usted no puede ignorar eso, ni puede seguir jugando a la iglesia y a ser miembro de iglesia y discípulo. Y déjese de bobería. Enfóquese en la palabra de Dios. Enfóquese en la persona de Jesús. Enfóquese en el Espíritu de Dios. Esto es de vida o muerte. Romanos 8:1 dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos? Dice él, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quiénes es que no hay ninguna condenación? Para los que andan conforme al Espíritu. Averigüe usted con su propia vida, no con el vecino, no. Siéntese con usted mismo y pregúntese, ¿estoy andando en el Espíritu o estoy andando en la carne? Porque si estoy andando en el Espíritu, ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. Ahora, mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, me fascina este libro. Romanos capítulo 8. Veamos los versículos 32 en adelante. Dice Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y entonces empieza a hacer pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y entonces Pablo sigue explicando. Y me gusta cuando él concluye, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si es verdad que estoy disfrutando de esa salvación, y si es verdad que he conocido a Cristo Jesús, y si es verdad que estoy caminando con Él, entonces, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si somos guiados por el Espíritu, si estamos andando en el Espíritu, entonces no estamos viviendo en la carne, sino que estamos viviendo en el Espíritu. Y ese es el empeño de Pablo en Romanos capítulo 8, de explicar carne versus Espíritu. Alguien escribió
que si toda la Biblia se pierde y solo queda el libro de Romanos, es suficiente para explicar la salvación. La misma persona dice que si el libro de Romanos desaparece y el único capítulo de la Biblia entera que queda es Romanos 8, es suficiente para conocer y entregarse a Cristo Jesús. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, versículo 2 al 9. Ponga cuidado, la manera magistral como Pablo explica esto, carne versus espíritu. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Estamos con el tema el Espíritu y el sellamiento, el Espíritu Santo y el sellamiento. Estamos tocando ahora mismo qué ocurre con una persona que está siendo sellada. Número 1, anda en el Espíritu. Número 2, es guiado o guiada por el Espíritu. Número 3, esa persona no vive en la carne, sino que está viviendo en el Espíritu. Recuerde, tome todo eso, aplíquelo a su propia vida, no ande averiguando la vida de nadie. Aplíqueselo a usted, averigüe si usted está en el Espíritu o está en la carne. Si está andando en el Espíritu, si le está guiando el Espíritu, es un asunto personal, es un asunto individual. Romanos capítulo 8, ahora mire cómo Pablo explica esto, versículos 2 al 9. Recuerde que estamos tocando el sellamiento. Romanos capítulo 8, versículo 2 al 9. Ponga cuidado. Dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vida versus muerte. Cristo Jesús, la clave. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensa usted? No se engañe. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pregúntese, amigo, amiga, pregúntese, hermano, hermana, ¿para qué está sembrando usted? Dice Pablo, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si usted está viviendo en la carne, usted es una apariencia de cristianismo. Si usted está viviendo en la carne, usted es una persona mentirosa y falsa. Si usted está viviendo en la carne, puede fingir todo lo que le dé la gana. Si está viviendo en la carne, recuerde, puede engañarse a usted mismo por un tiempo, engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca engañar a todo el mundo todo el tiempo. Llega un momento donde ¡pum!, el asunto se da a conocer, nacen los frutos, o de la carne o del Espíritu. El sellamiento es un asunto serio y se está llevando a cabo en este momento. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice Romanos 8:8. No pueden agradar a Dios. Dios no puede gozarse una vida de carne, una vida carnal. Y dice ahora, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una persona que es completamente enemiga de Dios, completamente opuesta a Dios, completamente rechaza a Dios, no quiere nada que ver con Dios, es una cosa. Pero una persona que vive para Dios es otra historia. ¿Cuál es la vida suya, amigo, amiga, hermano, hermana? ¿Cuál es su experiencia delante de Dios? A mí me gusta la Biblia porque responde las inquietudes y aclara los puntos
para que sirvamos a Dios como Él lo merece. Y me gusta cómo lo hace el apóstol Pablo. Me fascina cómo Pablo lo hace. Carne versus espíritu. O vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Romanos capítulo 8. Pablo sigue aclarando este asunto, carne versus espíritu. Si usted está siendo sellado o sellada, está viviendo en el espíritu, está creciendo en el espíritu, está navegando en el espíritu, está yendo por ese río de vida del Santo Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice Pablo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No se puede ocultar, no se puede esconder cuando usted está ungido o ungida del Espíritu de Dios. La gente lo notará, usted lo notará, el diablo lo notará, los ángeles lo notarán, el universo notará que usted está siendo sellado con el Espíritu de Dios, que está siendo sellada con el Espíritu de Dios. Usted no puede ignorar eso, ni puede pasarlo por alto. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No lo pase por alto, no lo ignore más. Asegúrese que su vida está guiada por el Espíritu Santo. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Asegúrese de eso. El sellamiento. Y finalmente, ¿cuáles son los frutos o los resultados de una persona que vive en el Espíritu? Aterricemos con Gálatas capítulo 5 y veamos el cuadro completo, carne versus espíritu. Aquí están los frutos. Mire los frutos de su vida y descubra si está en la carne o está en el espíritu. Y aquí vamos a aterrizar, dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted está viviendo de esa manera, está viviendo en la carne, no está siendo sellado o sellada por el Espíritu. En cambio, mire lo que pasa cuando usted está siendo sellado o sellada por el Espíritu, dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Permítame hacer las preguntas correspondientes para aterrizar. El sellamiento es un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente. El sellamiento, el sello es el Espíritu Santo. El sellamiento significa que estamos siendo guiados por el Espíritu o guiadas por el Espíritu. Significa que vivimos en el Espíritu y no en la carne. El sellamiento significa que se ven en nosotros el fruto del Espíritu, que es el amor, y los demás frutos, que son lo que produce el Espíritu Santo. El sellamiento significa que ya no vivimos en la carne, sino que ahora vivimos en el Espíritu. El sellamiento identifica a personas que han nacido de nuevo, personas que nacen de agua y del Espíritu.
Mi pregunta para ti, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Quiere que el Santo Espíritu se selle tu vida, cambie tu mente y transforme todo tu ser? ¿Acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Te rinde a los pies del Señor Jesús y le reconoce como tu amo, tu Señor y tu dueño? ¿Acepta y le da derecho legal espiritual al Espíritu Santo para que venga a tu vida y la transforme? Somete tu voluntad, tu mente, tu conciencia y todo tu ser bajo la voluntad de Dios. Si tú dices sí a estas preguntas, levanta la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en este momento sus hijos e hijas están siendo sellados con el Espíritu Santo. Que esa sea la experiencia nuestra, Señor, cada día. Padre, que cada mañana seamos bautizados en el Espíritu. Que cada día crezcamos en el conocimiento de su verdad. Que cada día el Espíritu nos transforme de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Nos rendimos a usted, Señor, y en su mano ponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia para que produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.